buenos días, apreciados y apreciadas estudiantes, compañeros, compañeras docentes, autoridades del Departamento de Ciencias Naturales. En nombre del equipo de Cátedra de la Tierra, doctor Gonzalo Cruz Calderón, les damos la más cordial bienvenida al cierre de actividades del tercer periodo académico 2025 de este programa educativo. Este proyecto formativo pretende fomentar una conciencia ambiental en ustedes, en docentes en formación, mediante actividades como charlas, conferencias, campañas de reciclaje, entre otras, donde se abordan temas sobre sostenibilidad, cambio climático, conservación, promoviendo el pensamiento crítico y la acción responsable para el cuidado del planeta. Antes de iniciar la conferencia programada para el día de hoy, les recordamos a los participantes que estaremos confirmando su asistencia a través de un formulario que se compartirá a través de este chat, el cual es diferente a un instrumento que va a estar suministrando el personal a cargo de esta presentación. En el formulario de asistencia que se circulará al final del evento, deben incluir una palabra clave para poder validar su participación, la cual se va a dar a conocer oportunamente. Es importante comentarles que el formulario va a estar habilitado por 5 minutos y que tiene cierto formato para la introducción de ciertos datos al cual les pedimos ponerle mucha atención, además de completarlo una sola vez. Habiendo hecho estas observaciones, presento la conferencia de hoy día y a nuestras invitadas, a las especialistas, la magíster Karen Lozano, y quien es profesora de educación media en ciencias naturales en el grado de bachiller universitario. Es profesora de educación media en ciencias naturales en el grado de licenciatura de la UPNFM y es magíster en educación en ciencias naturales con orientación en la enseñanza de la química en el grado de maestría. La maestra Karen Patricia Lozano así es jefa de sección en BREAD Ciencias Naturales desde el 2023. Es docente del programa de profesionalización y capacitación docente de la UPNFM, llamado PROCADO, y consultora en la revisión de guías y cuadernos del Currículum Nacional Básico de Ciencias Naturales para el BID y la Secretaría de Educación. Ha sido docente en la UPNFM desde 2007 y ha trabajado en proyectos de consultoría curricular para el Consejo Nacional de Educación. También ha desempeñado diversos roles educativos, desde docente en química y física hasta coordinadora del trabajo educativo social en el Instituto María Auxiliadora. Asimismo, ha sido asesora en proyectos nacionales de alfabetización y reforestación. Además, ha impartido el diplomado en educación superior y ha formado parte de comités de evaluación de tesis de maestría. También ha participado activamente en congresos nacionales e internacionales. Asimismo, nos acompaña la magíster Marjorie Medina Turcios, que es magíster en recursos naturales de la educación de la Universidad Federal de Roraima, en Brasil. Asimismo, pues es igualmente profesora de educación media en ciencias naturales, con orientación en física y química de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Marjorie Medina Turcios es docente de la sección de Ciencias Naturales en la UPNFM desde 2017, donde imparte cursos como Ecología, Historia Natural, Gestión Ambiental y Metodología de la Investigación. Fue coordinadora de los proyectos de extensión universitaria y vinculación social de 2021 a 2024, liderando procesos de aseguramiento de calidad, formación estudiantil y sistematización de proyectos. Además, fue asistente técnica del proyecto Sello Verde del CESUCA, enfocado en gestión de riesgos y cambio climático con apoyo del CUSUDE. Es para nosotros un honor y un privilegio contar con personas que en su día a día incorporan experiencias significativas en estas áreas tan sensibles, y agradezco entonces públicamente su participación y quedan en posesión del espacio. Muchas gracias, magíster Javier García. Vamos a iniciar con la conferencia. Por favor, proyectamos la presentación. Sí, en este momento la estoy proyectando. Si no la ven en pantalla, me informan, por favor. Todavía no se ve, profesora Marjorie. Muy bien. Buenos días a todos, autoridades del Departamento de Ciencias Naturales, estimados compañeros del departamento, colegas,
Vamos a presentar hoy este proyecto de investigación que está en curso, titulado Salud mental ante el cambio climático, fortaleciendo la gestión integral del riesgo a desastres. Este proyecto de investigación, siguiente, por favor, es desarrollado o está siendo ejecutado por las siguientes personas. Continuamos, profe Marjorie. Sí, disculpas, hay aparentemente un problema técnico con esto. Sí. Ahí está. Sí, no. No, bueno, lo sí. bueno es que tenemos el apoyo de la parte Eduardo. técnica. No sé si Sí. el equipo puede hacer la presentación. Les agradecen. No demorar el tiempo. Gracias. En ese caso, podemos parar compartir pantalla para habilitar al colega. Sí. Si son tan amables. Sí. Muy bien. Como decía anteriormente, este proyecto de investigación está siendo liderado por la doctora Virna López, docente e investigadora del Departamento de Ciencias Naturales, por el doctor Nisha Ravindran, psiquiatra y profesor asistente en el Departamento de la Facultad de Psiquiatría, por la magíster Marjorie Medina, docente e investigadora en el Departamento de Ciencias Naturales en la sección académica de BREAD, la doctora Kayla Jamel, becaria postdoctoral en el Centro de Adicciones de Educación de Salud Mental, la doctora Ángela Paric, investigadora en el Centro de Adicciones y Salud Mental, y mi persona, la profesora Karen Lozano. Antes, estimados estudiantes, de comenzar con esta conferencia, les solicitamos muy respetuosamente completar el siguiente cuestionario electrónico donde ustedes encontrarán un apartado con consultas generales y luego un menú con 4 escalas diferentes. Les solicitamos, por favor, contestar o responder la escala 4, conocimientos acerca de la relación entre el cambio climático y la salud mental. Entonces, en este momento, por favor, procedan a escanear el código QR o aquí en el chat de la videollamada también está el enlace. Ya, muchas gracias por su pronta respuesta. Profesora Margaret. Puede iniciar. Muchísimas gracias, profesora Karen. Gracias por suministrar este cuestionario. Antes de iniciar mi participación, quiero enviarles un saludo muy cordial a cada una de las personas que se conectan en este espacio de aprendizaje o reforzamiento de conocimientos en el marco del Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres, que fue el pasado lunes, el 13 de octubre. Un día sumamente importante para conmemorarlo de distintas formas, ¿no? Dadas las circunstancias en las que estamos actualmente, dadas las noticias lamentables, muy lamentables que hemos visto recientemente, situaciones que es posible prevenirlas definitivamente. De hecho, el marco de Sendai, que en breve lo vamos a ver, que es un marco en términos de gestión de riesgo tan importante como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, este marco afirma, y es una idea inicial central alrededor de la cual va a girar esta conferencia y con la que quiero que ustedes permanezcan a lo largo de este espacio y salgan de aquí. La educación es un agente de cambio, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, el marco Sendai dice que es más
barato o es menos costoso invertir en educación que remediar todos los impactos que un desastre puede generar. Y eso es totalmente cierto, pero no podemos prevenir aquello que no conocemos. Entonces, gracias al equipo de Cátedra de la Tierra y al Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica por girarnos esta invitación para venir a hablar y comunicar información sobre gestión de riesgos de desastres. También un saludo muy especial a la doctora Virna López, que nos acompaña en esta videoconferencia, que es la coordinadora de este proyecto de investigación. Vamos a continuar, vamos a iniciar entonces ahora sí con la siguiente diapositiva en controles. Les agradezco, por favor. Bueno, entonces ahí de forma general están viendo en pantalla lo que vamos a abordar. Como la educación es tan importante, ¿verdad? Y en la medida que nosotros recordamos conceptos, reforzamos nuestras redes neuronales y fijamos más esa información. Aunque estoy segura que ustedes ya saben qué es el riesgo de desastres, vamos a estar fortaleciendo ese concepto. Luego vamos a entrar al índice de riesgo climático de Honduras. ¿Cuál es el riesgo climático que nosotros estamos afrontando actualmente? Luego pasaremos a los factores que aumentan el riesgo de desastre. Hablaremos un poco del impacto del cambio climático en la salud mental y vamos a finalizar con la investigación que estamos haciendo en este momento. Que, por cierto, el cuestionario que ustedes respondieron es parte de nuestro proyecto de investigación. Es un proyecto de investigación que está enmarcado en cambio climático y evidentemente relaciona la gestión de riesgos de desastres. La escala que ustedes están respondiendo en este momento pueden continuarla respondiendo hasta que yo les indique ya no más respuestas para ello. Así que las personas que aún no han respondido, les motivamos y les solicitamos, por favor, que puedan continuar. Solamente las personas que no han respondido. Vamos entonces a arrancar con la siguiente diapositiva y vamos a ver qué es el riesgo de desastres, como ustedes lo están viendo en pantalla. Generalmente, cuando las personas piensan en riesgo, piensan quizás en una sola cosa. Y esa cosa es la intensidad de un fenómeno climatológico, por ejemplo, un huracán. Entonces tendemos a asociar riesgo con frecuencia o intensidad de un evento climático. Pero no, la verdad es que riesgo es mucho más que la intensidad de un fenómeno climático. Riesgo es un conjunto de factores como lo ven en pantalla. Riesgo es exposición más peligro, más vulnerabilidad, más capacidad. Y es una relación directamente proporcional con algunos factores e inversamente proporcional con otros. Directamente proporcional, por ejemplo, el riesgo es decir, que se incrementa cuando la exposición es mayor, cuando la vulnerabilidad es mayor, cuando el peligro o la amenaza es mayor. Pero si la capacidad que las comunidades, las sociedades o los países tienen para poder prevenir ese riesgo es suficiente, el impacto de ese fenómeno o de esa amenaza que se está afrontando en ese momento va a ser menor. Entonces, de acá quiero que tengan presente esto. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de un conjunto de factores. Peligro. Existen diferentes tipos de peligros o amenazas, ¿verdad? No solamente climatológicos. Hay biológicos, como por ejemplo las enfermedades transmitidas por vectores o como el virus de la COVID-19. Ese también es una amenaza, es un peligro. Geológicos incluso para los países donde tienen volcanes activos, que no es nuestro caso, pero sí otros en la región de Centroamérica. Peligros tecnológicos también existen, ¿no? Vemos en las noticias un reactor que tuvo un accidente a tantas personas, es también un tipo de peligro, y obviamente los hidroclimatológicos, ¿verdad? Cuando hablamos de exposición, hacemos referencia a la situación de las personas, es decir, dónde las personas viven, cuál es la infraestructura que tienen para la construcción de sus casas, y aquí en exposición específicamente para que vean que el riesgo es algo tan complejo y tiene diferentes aristas, ¿verdad? Y una de ellas es el componente social relacionado a los índices de pobreza, ¿verdad? Una persona con mayores índices de pobreza, obviamente, está más expuesta porque el acceso que tiene para vivienda es más vulnerable, ¿no? Y cuando hablamos de vulnerabilidad, hacemos referencia a la condición de las personas. En nuestra sociedad existen personas que son, o grupos que son más vulnerables que otros, ¿no? Por ejemplo, niños, personas con capacidad de movilidad reducida,
o adultos mayores, son más vulnerables ante este tipo de fenómenos. Y la capacidad en primer lugar hace referencia, como el marco Sendai lo menciona, que se los estaba comentando en un momento, hace referencia a la educación. ¿Cuán educados estamos en relación a gestión de riesgo? Hace referencia a inversión en infraestructura. ¿Cuánta inversión real existe? Hace referencia a institutos de investigación en relación a gestión de riesgo. Entonces, vemos que la gestión de riesgos es algo que no solamente es una sola cosa, es un conjunto de situaciones y obviamente la parte social está bastante presente en el riesgo de desastres. Ese cintillo que ustedes ven ahí abajo de la diapositiva, marco de Sendai, como les comento, es un marco sumamente relevante en términos de gestión de riesgo. Es una agenda a 15 años, es decir, en el 2030 se va a hacer una medición de cómo han avanzado los países en términos de gestión de riesgo y Honduras forma parte de esa agenda, ¿verdad? Podemos quizás en otros espacios ahondar un poco acerca de ella, pero lo importante de acá es la relevancia que este marco de Sendai le da a la educación. De nuevo, no podemos prevenir aquello que no conocemos, no podemos cuidar lo que no conocemos. Siguiente diapositiva. Una vez sabiendo ya qué es el riesgo, entonces veamos cómo está nuestro país ante diferentes tipos de riesgos. En este caso, les estoy presentando en pantalla el índice de riesgo climático, como ustedes lo están viendo. Este índice de riesgo climático es producido por una organización alemana, Hermann Wasch, que está monitoreando los impactos de diferentes países a nivel mundial en términos de pérdidas humanas y pérdidas económicas. Y si ustedes se fijan, nosotros estamos en el tercer lugar. No es una noticia agradable de escuchar, pero es algo que ya sabemos. Ahora, la real preocupación de esto, ¿saben? No es ni siquiera que estamos en el tercer lugar ahorita para el índice de riesgo climático del 2025, sino que de forma constante hemos estado en este índice de riesgo climático de forma consecutiva por años, por más de 10, 20 años hemos estado en esos primeros lugares. De hecho, hemos encabezado la lista. Creo que fue el índice de riesgo climático del 2019, si no mal recuerdo, en el que Honduras estaba encabezando ese listado. Existen diferentes razones del por qué Honduras encabeza esos listados. Pero lo importante de esto es no decir, bueno, estamos ocupando los primeros listados de riesgo climático, entonces por obvias razones nos vemos afectados, sino qué podemos sacar de esto, ¿no? Entonces lo vamos a ver con la siguiente diapositiva, donde les muestro en pantalla. Esta imagen es de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, que es una organización, por así decirlo, o es un centro de monitoreo de fenómenos climatológicos, como lo ven en pantalla. Lo impresionante de esta imagen, que es escalofriante, no sé para ustedes, pero para mí es muy escalofriante, saber que cada una de esas líneas que ustedes ven ahí significa un fenómeno climatológico. Las verdes hacen referencia a tormentas tropicales, las azules hacen referencia a huracanes. Entonces, imagínense ustedes, este es un registro de una década, ¿verdad? No es algo nuevo. Entonces, eso ustedes pueden ingresar a esta página, por cierto, hacer las búsquedas y ver cómo diferentes fenómenos climatológicos han impactado en este caso, en nuestro territorio. Si ustedes se fijan ahí, yo hice el filtro por Honduras, ¿no? Entonces, vemos que es un impacto directo. Y esto nos lleva a confirmar diferentes situaciones, ¿no? Y la primera, que es innegable, es que somos el paso de desplazamiento de este tipo de fenómenos. Eso ya lo sabemos. Sabemos que hemos estado por años afrontando esto y que es parte de la naturaleza que existe en términos de gestión de riesgo para nuestro país. Lo importante de esto es que si nosotros sabemos que somos el paso natural de estos fenómenos climatológicos, ¿cómo está nuestra capacidad en relación a esto, ¿no? Y es ahí donde queremos llevar la reflexión. Con la siguiente diapositiva, también vamos a confirmar que naturalmente nuestro nivel de exposición a riesgos de desastre es más alto, es más elevado que en comparación a otros países.
Ahí ustedes están viendo en pantalla el cinturón de lluvias tropicales, que es una región, como ustedes lo están viendo aquí en pantalla, es esa franja que está ahí resaltada en color blanco, donde las temperaturas son más cálidas y donde existe una convergencia de vientos también que favorece o que sirven como un combustible para alimentar todos estos fenómenos tropicales, ¿no? Y esto tiene una explicación lógica, obviamente es un fenómeno termodinámico, está relacionado con la disposición de los rayos solares en esta región, que es más perpendicular, obviamente, prácticamente que vertical en toda la línea del Ecuador, y eso ocasiona entonces que exista una temperatura elevada, tanto para la corteza oceánica como para la corteza terrestre, y eso hace que el aire subyacente se caliente. Y es por eso que estas zonas entonces tienen altas temperaturas y, como lo comentaba anteriormente, pues son el combustible o la combinación perfecta para que tengamos estos fenómenos climatológicos de forma más potente y frecuente, ¿verdad? Y esto está relacionado con distintos factores y más adelante vamos a ver que uno de estos factores es el cambio climático que está potenciando lo que naturalmente ya ocurre para nuestro territorio. Siguiente diapositiva. Con lo, bueno, ya hemos visto entonces que estamos altamente expuestos, ¿cierto? Porque la geografía de nuestro país, pues es así. Somos el paso natural de estos fenómenos climatológicos. Sabemos que tenemos un alto nivel de exposición. Ahora, ¿cómo estamos en vulnerabilidad? La imagen que ustedes están observando aquí en pantalla la obtuvimos de el panel intergubernamental para el cambio climático, de un informe que ellos periódicamente hacen para monitorear cuán vulnerables están las regiones del mundo en términos de cambio climático. Entonces, ustedes observarán en pantalla acá que tenemos estas viñetas aquí de colores, donde tenemos el color ocre, que está en un costado lateral izquierdo. Aquí en esta columna izquierda ustedes verán las coloraciones. Tenemos la coloración muy alto, es decir, una vulnerabilidad muy alta en color ocre. Luego tenemos una vulnerabilidad alta en color naranja, gracias, y una vulnerabilidad moderada en otro tono más bajo y así en una tonalidad más baja en color claro prácticamente. Entonces, en este reporte lo que ellos midieron fue la vulnerabilidad para diferentes sectores, para el sector alimentario, para infraestructura, niveles de pobreza, agua, salud, ecosistemas terrestres. Y si ustedes se fijan, de toda la división territorial que ellos hicieron, para la parte de Centroamérica no hay ninguna división como para América del Sur, donde se registre tan alta o niveles muy altos de vulnerabilidad como es el caso para América Central, donde ustedes lo están observando ahí en pantalla, si pueden circular ahí en controles esa región, ¿no? Donde se observa que todos los sectores ahí están en color ocre en el mapa, en la parte de Centroamérica. Entonces ahí observamos que nuestra vulnerabilidad es elevada, es muy alta en sistemas alimentarios, en infraestructura, en pobreza, en agua, en salud, y tenemos niveles altos también de vulnerabilidad en ecosistemas terrestres y de agua dulce. Gracias. Sí, siguiente diapositiva. Entonces, con esto confirmamos que nuestros niveles de exposición son altos, ya lo hemos dicho. Nuestra vulnerabilidad, ya vemos estos informes que también es elevada, que de nuestra capacidad, ¿no? Entonces, de nuevo acá reforzando algunos conceptos que ya estábamos presentando anteriormente al inicio, ¿no? La definición de riesgo de desastre, como ustedes lo están viendo en pantalla, esta es una imagen también del marco de Sendai, donde ellos exponen qué es el riesgo. Y vemos ahí que tenemos al peligro, ¿verdad? Tenemos a la exposición y tenemos a la vulnerabilidad. Pero vean qué interesante, esta es una imagen autoinformativa, ¿no? Porque vemos que capacidad rodea todos estos tres componentes y nos está diciendo si nuestra capacidad para riesgos, para la gestión de riesgos de desastre es elevada, pues entonces no va a permear a vulnerabilidad, no va a permear a exposición.
Obviamente, ¿verdad? Siempre es innegable que podemos resultar con algún impacto. Sin embargo, entre mayor es nuestra capacidad, menos va a ser los impactos de un desastre que se ocasionen. Y ya hay sociedades que lo han demostrado, bastante avanzadas, que son expuestas ante fenómenos geológicos específicamente, y vemos que la forma en que afrontan ese riesgo constante, latente en el que ellos viven, es tal que terremotos ocurren y se recuperan sumamente fácil los daños en comparación a otros países que no tienen toda la capacidad de reducción de riesgos de desastres es alta, ¿no? Entonces, existen unos factores que aumentan el riesgo de desastre, ¿verdad? Entonces, vemos algunos como, por ejemplo, la disminución de los ecosistemas, algo muy importante y muy interesante en el que estoy segura que ustedes coincidirán con esta definición o con este esquema conceptual, es el crecimiento o urbanización no planificada. Esto aumenta el riesgo de desastre, ¿verdad? Y muchas veces las personas pues no eligen a irse a vivir a el borde de un río, no es elección, ¿no? Es lo que les queda por los altos niveles de pobreza e inequidad que existen en el país. Entonces vemos que este es un problema social, no es un problema meramente de fenómenos naturales, de que estamos en el paso de huracanes, no. Como siempre lo recalco con mis estudiantes. Por ejemplo, el problema de contaminación, ¿no? La contaminación no es un problema meramente ecológico, es un problema social, tiene un fondo social, porque detrás de ello hay un modelo económico que impulsa el consumismo, ¿verdad? El antropocentrismo, rendir a, qué sé yo, culto, por así decirlo, a las cosas superfluas. Entonces, hay una parte social fuerte detrás de todo esto. Y otros factores como, por ejemplo, pobres diseños en relación a construcción y calidad, y otros hasta llegar al cambio climático, que es el que está señalado con esa flecha ahí. Entonces, el cambio climático incide en la capacidad de reducción de riesgos de desastres de las comunidades, sistemas o sociedades. Veamos entonces con la siguiente diapositiva cuál es ese impacto que el cambio climático genera en nuestras sociedades. Y aquí, si seguían respondiendo el cuestionario, les pido por favor que paren. En este momento, la escala 4 ya no deben de seguirla respondiendo, pero sí les motivamos que contribuyan a nuestro estudio porque el que ustedes respondan esos cuestionarios es la voz de ustedes, es la voz de ustedes. Es información que obviamente, como ya se mencionó ahí, nosotras la vamos a tratar. Y son datos que esperamos publicar y generar información para nuestro país que al momento no existe, al menos publicada, ¿verdad? Entonces, gracias a las personas que participaron en este cuestionario y les aclaramos que es diferente, ¿verdad? Como ya lo mencionaban los profesores a un inicio, es distinto del cuestionario que ustedes tienen que responder como asistencia a esta videoconferencia para tener su requisito de Cátedra de la Tierra. Continuamos entonces. ¿Cómo el cambio climático nos impacta a nosotros? Nos impacta de diferentes formas, ¿no? Y importante, no solamente impacta al humano, ¿verdad? Vamos a dejar de lado el antropocentrismo, también impacta a otras especies, ¿verdad? Pero como en este caso, pues estamos hablando de nosotros, ¿no? Nos impacta de distintas formas. Específicamente nos impacta en la salud, ¿verdad? Y la imagen que ustedes están viendo en pantalla es de la Organización Mundial de la Salud. Ellos nos dan diferentes informaciones, ¿verdad? Como muy bien lo ha mencionado la doctora Virna en diferentes ocasiones que nos hemos reunido para trabajar en este proyecto de investigación. Debemos ver a la salud no fraccionada, sino hablar de una única salud. Una salud donde no pensemos en que salud física, no, está la salud física, está la salud mental, está la salud comunitaria, como nosotros nos relacionamos con nuestros círculos cercanos. Vemos en esta imagen entonces que nos está diciendo eso, que la salud tiene distintos componentes y también que ciertos grupos son más vulnerables ante el cambio climático que otros, y ahí nos lo están diciendo, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí una persona en silla de ruedas,
personas con capacidad de movilidad reducida son más vulnerables ante los impactos del cambio climático y por ende el nivel de riesgo de exposición que tienen es más elevado. También niños, adultos mayores, y vemos cómo afecta diferentes componentes de la salud. Para el caso de la salud mental, genera estrés, ansiedad, depresión, tensa las relaciones sociales. De hecho, ya hay estudios que han establecido una correlación positiva entre aumentos de temperatura, en las olas de calor con aumentos en incidentes de violencia. Y de hecho aquí en Honduras ya se ha registrado algo y algunos profesionales de la salud también ya han atribuido a que los aumentos de temperatura hacen que las personas estén más encrispadas, más susceptibles, estén más dispuestas a generar un conflicto. Y por allá en San Pedro hace un par de años salía la noticia de que una persona pues le había quitado la vida a otra producto de un altercado por no dar la pasada en el tráfico, ¿no? Entonces ya hay estudios que confirman que existe esa relación, ¿no? No causal, pero sí existe esa relación de impactos climatológicos con aumentos en síntomas relacionados a enfermedades mentales. Y más adelante, a continuación, creo que es la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo el cambio climático afecta específicamente la salud mental. Sin irnos tan lejos, ¿verdad? Y no querer mencionar pues las noticias que realmente son tristes, devastadoras, ¿verdad? Lo que recientemente ocurrió con las fuertes lluvias y, ¿verdad? Todo el mundo sabe a lo que estoy haciendo referencia. Entonces, obviamente eso tiene un impacto en nuestra salud mental, más en las personas que atravesaron esa situación. Entonces, esa imagen que ustedes están viendo en pantalla es de este estudio del impacto del cambio climático en la salud mental, emociones y bienestar, ¿verdad? Es una publicación que ven del 2022, bastante reciente, donde ya se empieza a hablar sobre este tema, que no es tan común hablar sobre los impactos del cambio climático en la salud mental. Entonces, es un espectro de impacto donde vemos que directamente el cambio climático nos afecta a la salud mental cuando nosotros afrontamos impactos directos. Cuando perdemos algún familiar, obviamente nuestra salud mental va a ser afectada. Cuando perdemos algún bien, alguna infraestructura, nuestras viviendas, vamos a ser afectados quizás con el surgimiento de algunas enfermedades mentales o algunos síntomas de enfermedades mentales. Y también nos afecta, no voy a entrar en mucho detalle en los intermedios por cuestión de tiempo, pero si vemos la última escala donde dice indirecto, genera sentimientos que quizás, como es un tema bastante nuevo, al menos para nuestra sociedad, para nuestro país, nosotros no los conocemos, pero ya en otras localidades del mundo, de hecho, estos sentimientos ya tienen nombre. Y el sentimiento que nosotros experimentamos cuando, por ejemplo, recordamos algún recurso natural que nos traía buenos recuerdos de nuestra infancia, por ejemplo, algún árbol o algún pozo de agua donde íbamos a traer agua de pequeños, pequeñas, nos trae recuerdos y saber que actualmente ya no existe, ese sentimiento que nosotros experimentamos en ese momento tiene nombre y se llama solastalgia. Es un neologismo, es un término nuevo que hace referencia a las emociones de la tierra. En este caso, ese sentimiento que les estoy comentando. Continuemos entonces, adelante con la siguiente diapositiva. Entonces es un hecho que el cambio climático nos afecta de diferentes formas, ¿verdad? No voy a entrar en detalle en esta diapositiva ya que he mencionado de forma general, ¿verdad? Cómo el aumento de temperatura nos afecta, cómo la pérdida de viviendas obliga a las personas, es una migración obligada, una migración climática, y expone a las personas a otros ambientes donde puede generar una inestabilidad en su salud mental. Continuamos con la siguiente diapositiva y aquí ustedes observarán, ¿no?, que nos vamos acercando a el objeto de estudio de nuestra investigación. Es saber cómo se sienten ustedes ante el cambio climático. Y hay estudios en otras partes del mundo donde ya han verificado esto y en pantalla ustedes están viendo esos resultados para diferentes países que no voy a entrar en detalle, pero algunos de los sentimientos que ven ustedes en
en el primer gráfico, sentimientos de enojo, desesperanza, tristeza, impotencia, indiferencia, y vemos todos esos sentimientos, ¿no?, que están ahí indicados en color azul para los sentimientos que reportaron los hombres y en rojo o naranja para las mujeres. Entonces, vemos que este es un tema real, importante, visibilizarlo en términos de gestión de riesgo, que el cambio climático no afecta únicamente por pérdidas humanas, de viviendas, sino también está afectando nuestra salud mental. Con la siguiente diapositiva verán ustedes un ejemplo, que es parte de las conversaciones que teníamos a un inicio en la formulación de este proyecto de investigación, donde hacíamos comentarios y decíamos, ¿cómo es posible que estemos en esta situación? ¿Recuerdan la capa de humo del 2024? Lo difícil que fue afrontar eso, ¿no? Y si ustedes se fijan ahí, esas reacciones, hice la búsqueda ahí en Facebook, ¿no? Son de tristeza, de asombro, ¿no?, de las personas. Pero que es algo que nos lleva entonces a plantear nuestro proyecto de investigación que tiene que ver, siguiente diapositiva, como le hemos venido hablando pues con todos estos temas de cambio climático y gestión de riesgo. De forma general, no entrar en detalle, ¿verdad?, para ajustarnos al tiempo, pero sí les haré referencia a que el objetivo principal que nosotros tenemos con este proyecto de investigación y que esperamos realmente recibir invitación en otros momentos para poder socializar los resultados que vamos a tener en el marco de este proyecto de investigación es cómo estamos en relación a los conocimientos, actitudes y percepciones que estudiantes y docentes universitarios tienen en relación acerca de la conexión que existe entre cambio climático y salud mental. Para ello, estamos primero utilizando diferentes instrumentos de consulta y también hemos desarrollado un cuestionario, que es el que ustedes respondieron, porque cuando empezamos a hacer toda la revisión documental de lo que habíamos, de la información presente, no encontramos ninguna escala que nos pudiera decir el nivel de conocimiento que las personas tienen en relación a esta conexión que existe entre cambio climático y salud mental. Es decir, si antes de esta conferencia ustedes probablemente es posible que ya habían pensado en que el cambio climático nos impacta la salud mental, pero si conocen todos estos términos o cómo se ven ustedes impactados ante esta salud que no es tan hablada, la salud mental, ¿verdad? Entonces aquí reside la importancia de nuestro estudio, de visibilizar a la salud como una salud total, no solamente la salud física, y que los impactos del cambio climático van más allá de, por tanto, la gestión de riesgos debe abarcar estos componentes. Siguiente diapositiva, vamos a hacer una colecta de datos muy interesante. Ya les voy a comentar en breve. Este es el diseño del cuestionario que ustedes ya respondieron, la escala 4. Siguiente diapositiva, no voy a entrar en detalle porque pues ustedes ya la conocen, cómo estaba compuesta. Pero como les comento, en nuestro estudio, como nosotros queremos ver no solamente conocimientos, sino actitudes y percepciones, tenemos otras escalas o cuestionarios que les pedimos amablemente que puedan responderlos las otras escalas que no han respondido, ¿verdad? En este caso, de la 1 al 3, que las respondan después de esta conferencia y estarán contribuyendo con la información que nos proporcionen para visibilizar cada vez más este tema tan necesario, como les comento, que existen tantas aristas en gestión de riesgos de desastres que debemos de irlas visibilizando poco a poco, ¿no? En la siguiente diapositiva les comento de forma breve que también tenemos un objetivo bastante particular y que nos agrada mucho comentarles. Como nuestro interés es ver esa relación, ¿no?, que ustedes conocen entre cambio climático y salud mental desde diferentes perspectivas y no solamente a nivel de conocimiento y de actitudes, sino también a nivel cerebral. ¿Qué es lo que ocurre en la actividad cerebral y en el desempeño cognitivo cuando nosotros somos expuestos ante, en este caso, estímulos que tienen que ver con crisis climática del planeta Tierra?
Para poder responder a este objetivo de investigación, vamos a hacer uso de ese aparato que ustedes están viendo en pantalla, que es un dispositivo inalámbrico de electroencefalografía que tiene la capacidad de monitorear la actividad cerebral de las personas, ¿verdad? Entonces, vamos a pedir, en algún momento ustedes vean por ahí alguna convocatoria para participar en esta investigación. Para las personas que se quieran sumar, obviamente, ¿verdad? Vamos a seguir todo un protocolo para saber a nivel cerebral cómo estamos. Entonces, acá, como ustedes vieron a un inicio, la profesora Karen comentaba que este es un proyecto que se desarrolla de forma conjunta con el Centro para las Adicciones y Salud Mental de la Universidad de Toronto de Canadá, donde ellos son especialistas en el área de análisis de este tipo de datos. Entonces, vamos a estar haciendo esta actividad en colaboración con ellos. Siguiente diapositiva. Y finalmente, ya estamos finalizando entonces, comentarles que como este es un estudio que está en proceso, es una investigación en proceso, ¿verdad? Y estamos en el momento en que estamos en divulgación de nuestros instrumentos y también de toda la información y del marco conceptual que se genera o que fue necesario generar para poder plantear nuestra investigación. Así que al momento no tenemos conclusiones específicas, sí estas que se desprenden del producto de la validación que realizamos al cuestionario que ustedes respondieron a través de entrevistas cognitivas, donde ya hemos captado algo. Y una de las cosas que hemos captado es que para algunos entrevistados, obviamente, ¿no? La relación entre cambio climático y salud mental no es evidente, pero sí muestran un conocimiento que quizás está ligado, y esto ya es hipótesis porque pues es un estudio en proceso, a las experiencias propias que las personas han afrontado, ¿no? Y por esa razón saben que sí, quizás puede tener un impacto en la salud mental, el cambio climático, pero no porque sea un tema que se aborde en clases, no porque sea una perspectiva que se aborde desde gestión de riesgos o desde educación ambiental. Entonces, con este proyecto de investigación tenemos varias expectativas y una de ellas, pues, es elaborar una línea base de conocimientos, actitudes y percepciones de ustedes, no solamente de estudiantes universitarios, sino también de docentes, ¿verdad? Como ya lo vieron de dos universidades, de la pedagógica y de la autónoma, sino también llevar de alguna forma la voz de ustedes, saber cómo se sienten los jóvenes en relación a esto, al cambio climático, donde ya hay estudios que hay personas que deciden, incluso, ¿verdad? Ya está documentado, no es invento, no tener hijos, por ejemplo, por pensar justamente en, ¿será que van a tener los recursos suficientes para poder vivir? Es una preocupación válida y real para la situación que actualmente vivimos. Y con esto, no quiero dejar un panorama desalentador, siguiente diapositiva, sino más bien cerrar con esta frase de Jane Goodall, ¿verdad? Esta científica que hizo aportes a la ciencia trascendentales, históricos, ¿verdad? Que recientemente falleció el 1 de octubre de este año. Bastante reconocida por todos sus estudios relacionados con simios y poder visibilizar a esa especie como una especie importante con sentimientos y parar el desarrollo de pruebas en ellos, por ejemplo. Entonces ella manifiesta que este era uno de los principales mensajes de ella, la esperanza. Y hacía referencia a que la esperanza muchas veces se malinterpreta como un pensamiento positivo. Yo espero que eso realmente pueda ocurrir. Pero ¿cuál es su accionar en relación a esa esperanza que usted tiene? Entonces ella mencionaba lo siguiente, y lo leo. La gente tiende a pensar que se trata simplemente de una ilusión pasiva, la esperanza. Espero que algo suceda, pero no voy a hacer nada al respecto. De hecho, esto es lo opuesto a la esperanza real, que requiere acción y compromiso. Entonces, requerimos nosotros que estamos en una profesión, la verdad, privilegiada, porque tenemos la capacidad de incidir en el conocimiento, pensamiento de las personas y por ende en el actuar de las personas. La verdad que es una profesión sumamente
en ese campo, ¿no? En ese campo de que darnos cuenta de que nosotros podemos cambiar la mentalidad de una persona es sumamente poderoso, ¿verdad? Podemos nosotros hacer desde nuestra trinchera. Obviamente que es importante decir, ¿verdad? Y mencionar conceptos como la justicia climática. Sabemos que somos los países que menos contaminamos y los que más impacto tenemos del cambio climático, pero eso no quita que nosotros no podamos hacer de nuestra parte, ¿verdad? También es importante continuar con ese accionar de nosotros hacer nuestra parte. Entonces, estamos haciendo nuestra parte con este tipo de eventos y esperamos que ustedes también hagan su parte, que continúen estas conversaciones con sus familias sobre la importancia, sobre qué es el riesgo y todo lo que hablamos en este espacio. A cada una de las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Yo dejo el espacio al comité organizador del evento.